Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarnos. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bueno, seguimos. Esta es una de las entrevistas más difíciles para mí que yo hablo. Primero, la grabamos de día, no pude beber, como lo está haciendo él. Entonces me ven tranquilito, pero es que ya tener al frente o al lado, como dice Neomar cuando hacemos nuestro programa, en cualquier lugar de la pantalla tienen a Alejandro Blanco Uribe, que yo creo que fue el culpable, lo encontramos. Encontramos al tipo, ¿viste? El que inició la guerra. La guerra empezó por Ilan. No, que por Ilan, fue por Pero todo empezó por el Cerro Ávila, pana, ¿viste? Sí, señor. Es un cuento. Vayan a mi canal para que vean que el tipo es el cuento. Sí, señor, y con detalle. Entonces no lo vamos a volver a echar. Pero Blanco Uribe es ese personaje. Yo les decía al principio que esta mañana caminaba con mi esposa y no, estoy preparando la entrevista. A mí me gusta oír muchas entrevistas de los personajes, leer para tener una idea, básicamente. Yo no, me dice, ¿qué está haciendo? No, de Alejandro Blanco Uribe, pero no sé quién es él. Y yo, el de Sonográfica, ¿te acuerdas? El de los músicos, las LP en la parte de atrás. Entonces yo digo, Blanco Uribe. Ah, pero yo pensé que me estaba hablando de otra persona. Ese sello Blanco Uribe para los amigos, para los músicos, porque Blanco Uribe es músico, se paseó por toda la dimensión de la música, la preparación fuera en el extranjero, él estudió en Londres, y además tuvo algo mágico que yo creo que, además de la bendición de haber llegado allí por un mensaje que se encuentra en la poseta, no en el water, en la poseta, en un momento en que lo había perdido todo, Dios lo fue llevando en una cadena de eventos para que se produjeran todo esto de donde son los cantantes. Y uno de los mejores cantantes que se recuerdan en todas las épocas, que tú, Alejandro Blanco Uribe, logras grabar con tus amigos el primer videoclip que se hace en Venezuela, que es con Alberto Schlesinger, que es Puro Deseo de Amar, ¿no? Entonces, para responder y funcionar la pregunta, ¿qué te dijeron tus amigos cuando te convertiste en la persona en la disquera? La disquera que todos buscaban, pero al final la gente también tenía como su cierta cosa, porque sabía que al final estaban perdiendo prácticamente todos sus derechos y su independencia. ¿Cómo fue eso? Bueno, resulta que precisamente un personaje como yo, que venía del mundo de la música sofisticada, no comercial. Claro, comercial porque yo cuando chavo tocaba hasta en las iglesias, cantaba villancicos navideños, yo toco conga, bongo, canté salsa, o sea, yo soy un músico, pero ya después me dediqué a la vida profesional porque yo no aspiraba, siempre aspiré, fue ingeniero de sonido, lo fui, tuve estudios de grabación, pues una cantidad de cosas, y precisamente cuando tuve que salir los estudios apareció esta oferta de sonográfica. Entonces, lo que te quería comentar es lo siguiente, que esa oportunidad, eso que vieron ese documento, bueno, ¿y cómo hicieron los artistas? Claro, cuando ellos me vieron a mí, eso no lo podían creer, porque yo soy conocido como un músico de vanguardia, no comercial, ¿entiendes? Que no vengo del mundo de la radio ni de la televisión ni nada. Maestro, y mi pasado había sido la banda municipal, se llamaba ese grupo, recordando las viejas retretas caraqueñas que tenía con Jerry Well, mi hermano Richard, Vinicio Ludovic, tocábamos un jazz de vanguardia venezolano, inspirado en las tradiciones venezolanas. Eso fue un grupo que fue un boom en Venezuela a nivel de sofisticado. Venezuela era otra, te hablo de los años 70. Luego me meto a trabajar me meto en el sistema de orquesta como miembro fundador, como mano derecha de José Antonio Abreu. Maestro, lo que yo aprendí con José Antonio, fue mi maestro. Y entonces, claro, luego me voy a estudiar a Londres
tecnología del sonido y música electrónica, una cosa muy sofisticada y extraña. Consigo que mi viejo y mi hermano Gustavo me ayuden económicamente, monto un estudio de grabación en Campo Alegre, y ahí empiezo a encontrarme de nuevo con los músicos populares. Ilan ensayaba ahí, Giordano ensayaba ahí, Alberto Lessing iban a ensayar, a tocar, Jorge Piteri, todos. Entonces, claro, nadie se imaginó cuando aparece esta oferta de que soy yo, porque yo no tenía nada que ver con el mundo de las disqueras. O sea, yo nunca había entrado a una disquera en mi vida. Solamente, claro, yo producía discos para la Fundación Vicente Emilio de música barroca venezolana con Isabel Palacio. O sea, era otro, no era el mundo comercial. Entonces, claro, para ellos fue una sorpresa muy grande que a mí me eligieran a dirigir esta empresa. Porque yo era un hombre que venía de otro mundo de la música. Entonces, claro, pero sí tenía el know-how, que había sido ingeniero de sonido, tenía estudios de grabación, o sea, músico y Alejandro, cuando te montas en el barco de esta empresa y de salir de tu zona de confort era la zona difícil, sí. Más bien, o sea, aquí la cosa es de atrás para adelante, porque la música, digamos, exacto, de cámara, la música de vanguardia, es una música que uno tiende a asociar con gente que tiene que estar estudiada para poder ejecutar este tipo de melodías o de ritmos, ¿no? Cuando tú te vas a la música popular, uno tiende a pensar que la música popular es más sencilla de ejecutar, es más digerible para los grandes públicos. Cuando tú haces el camino de atrás para adelante, ¿qué es lo primero que hace, que piensas tú que tienes que montar en Sonográfica? O sea, ¿cuál es el estilo que tenía que inaugurar Sonográfica? Yo entiendo que tú te montaste la onda pop, pero ¿era un pop venezolano? ¿Era un pop de qué estilo tenía que ser? Es que, bueno, realmente nosotros todos tuvimos una forma, el venezolano tiene una formación multisápida, como decía Rómulo Betancourt, porque nosotros nos hemos formado con muchas corrientes históricas. Entonces nosotros somos una confluencia, por la misma situación geográfica que tiene Venezuela, de muchas influencias musicales. Y eso es lo que somos nosotros. Y todos hemos tenido muy buena formación musical, todos, de una forma, de la otra. Entonces, claro, cuando a mí me tocó este reto, yo le hice clic a Peter Botón y por eso pasó. Si no, no hubiera pasado. Porque él me vio que yo tenía la guataca y que tenía las relaciones con el underground de estos músicos que todos eran de una clase media casi alta. Es decir, todos habían sido formados, menos Franco de Vita, que ya echaré ese cuento. Habíamos sido formados en el exterior. Yo venía de estudiar magistratura en el Royal College y en el Politécnico del Norte de Londres, por la Mariscal de Ayacucho, Fundarte, todo esto, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo Álvaro Falcón, que era el productor de Biela, y el otro, todo Alberto Lessing, que venía de NYU, de estudiar en la Universidad de Nueva York. Entonces, pero todos habíamos sido, vamos a decir, profesionales jóvenes que éramos músicos por afición, pero teníamos formación. Claro. Y los 80 nos destapó a todos. Pues. Yo me traje a mis amigos. Claro, pero esos amigos, y voy a tomar un planteamiento que nos hace uno de nuestros suscriptores, siempre consecuente, que es Joaquín Lombardi, porque nos está haciendo una pregunta que a la vez nos trae un planteamiento que nos había hecho Sergio Pérez cuando conversamos con él. Pregunta Joaquín Lombardi, y creo que es importante esta pregunta, que en Venezuela hubo algo de rock progresivo, y aquí menciona el personaje con Vitas Brenner. Pero siempre me pregunté, dice Joaquín Lombardi, ¿por qué nadie apoyó ni promocionó el hard rock? El rock como tal, el rock, el rock duro y el rock pesado. El rock pesado. Pero aparte de esta pregunta, creo que es necesario empezar por el tema Vitas Brenner, porque es lo que decía Sergio Pérez desde su punto de vista, que todo empezó, que ese fenómeno arrancó cuando Vitas Brenner hace lo que hace, ¿ok? Con ofrenda, y cuando hace lo que hace con su propuesta, empezó toda una especie de fenómeno en el que todo el mundo decía, oye, qué bueno esto, y a mí me gustaría hacer algo como eso. Y entonces salen cosas como Daiquiri, como Granadero Caribe, como Azúcar, Cacao y Leche, como Melao, etcétera, etcétera. Y todo eso entonces de repente explota en el fenómeno de los 80 que recoge Sonográfica.
¿Qué importancia le da usted a eso, al fenómeno Vitas Brenner, antes de entrar a lo del rock? Porque de alguna manera el génesis es ese, ¿no? Creo yo. Bueno, Vita Brenner más o menos paralelo con la banda municipal, el grupo que yo tenía con Jerry Well, él también estaba inspirado en la música venezolana, pero él era más pop, nosotros éramos más jazzy, más en la onda del jazz. Vitas ya era más veterano en la industria del disco, pero la industria era otra, o sea, él hacía los conciertos, o sea, la banda municipal, el grupo que teníamos nosotros era demasiado sofisticado, habían canciones que duraban 14 minutos, una canción, imagínate, o sea, no podía salir por la radio, pero de todas maneras llenábamos los estadios, porque Venezuela era otra, estábamos viviendo el movimiento hip, toda esta cosa de Woodstock, todo este mundo donde la gente iba a los conciertos, se emocionaban, tú sabes. Y entonces no hacía falta hacer música comercial para tener éxito. Era otro mundo. Ahora, en el caso, precisamente, Venezuela te da oportunidad a ti de ser de vanguardia y poder vivir de eso. Eso era una cosa distinta. O sea, que tú tuvieras... Yo trabajaba nada más medio tiempo en la Radio Nacional de Venezuela, en el canal clásico. Yo era el programador de todos los conciertos, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, como asistente al director de la Radio Nacional de Venezuela. Con eso me mantenía mientras yo tenía el grupo de la banda municipal. Trabajando medio tiempo nada más, me daba plata para vivir, para comprar mis instrumentos, para tocar un grupo que estaba ensayando y que todavía no tenía ingresos. O sea, esa era la Venezuela de antes. Que tú, hablando de esa Venezuela y del dinero, Alejandro, ¿cuál fue el contrato más jugoso, el más escandaloso que recuerdas haber firmado? Y dime al culpable de ese contrato en la época de Sonográfica, de Fonotalento. ¿Cuál fue el contrato que tú dijiste, esto se voló los tapones, demasiado dinero? Bueno, el contrato que más produjo ingresos fue el de Daiquiri. De Daiquiri. Porque Daiquiri reventó la piñata. El primer disco vendimos 398,000 copias. Se acompañó con ese videoclip que fue el primero que grabaron ustedes. Por Puro Deseo de Amar. 390,000 copias en el mercado venezolano. Venezolano y piratas, más o menos habían hecho como 80,000 copias. En un país de menos de 15 millones de habitantes, eso quiere decir que en cada casa había un disco. Bueno, mira, yo tengo imágenes en diciembre abriendo la ventana así de mi baño, bañándome, el 24 para irme a una fiesta y oír, esa imagen también la tenía en todas las casas sonando el disco de Daiquiri. Esa es la imagen. Esa es la imagen, porque en la Navidad yo iba a contar esa misma anécdota. Yo vivía en las Mercedes en ese momento y todo el mundo tenía, entonces era una competencia, pero bájale. Pero es que no solamente eso, Alejandro, sino que se me acaba de ir una cosa a la mente que no, hay que decirla, que el fenómeno musical de toda esta época iba alineado a que tú comprabas el disco, escuchabas la música y además de eso se adoptaba la estética del artista. Y entonces Daiquiri puso de moda aquellas camisas guayaberas floreadas, ¿te acuerdas? Coloridas. Claro. Y el sombrerito aquel panameño en el que tú eras Daiquiri y tú ibas vestido. Eso era como Miami Vice. Claro. Y eso era responsabilidad de Blanco Uribe, porque ese video, la producción de ese video también recayó sobre ti, ¿no? Pero el que te lo decía, ¿estás vestido de Daiquiri? Es que ahí hay una nota interesante, porque yo le hacía casting de talento, las pruebas de talento, por eso se llamaba Fonotalento, a todos los artistas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacía yo una prueba de talento a un concepto? Claro. Y fue lo que me pasó con Alberto Schlesinger, porque Alberto Schlesinger me está Giordano, que es mi amigo de chamo, me dice, yo quiero que Daiquiri, mira, voy a hacer Daiquiri, Alejandro, estoy resumiendo, para que lo cante Giordano. Yo le digo, mira, no, Giordano, estamos con otra cosa, le digo, aparte. Me dice, pero ¿por qué no lo haces tú, Alberto? No, Alberto era gerente de publicidad de Rory. Roberto Rimeri, o sea, el presidente de Rory, el hijo del dueño, tocaba la guitarra eléctrica con él, o sea, Ilan, ellos todos eran compañeros del curso, bachillerato. Ellos estaban en otra cosa. Sí, entonces él me dijo, y yo fui quien lo presioné para que fuera él, Alberto, el que cantara. Ah. Y yo un día fui a la oficina, a Rory,
a mi amigo Roberto Rimeri, el guitarrista, era el presidente de Rory. Y yo le toqué la puerta, siendo judío, Alberto, y le dije, mira, se te apareció la Virgen María. Le dije, así mismo le dije, ya lleva 50,000 discos vendidos, renuncia. Él lo ha contado. Imagínate. Él renuncia de gerente de publicidad y se lanza en la campaña. Pero, ¿qué pasó con Daiquiri? Que Daiquiri es un concepto, no era un talento. Claro. Y es un concepto que manejamos él y yo. Él es un hombre mercadeo, yo tenía mi guataca también en eso. Y el nombre de Daiquiri nos los inventamos, un cóctel y un nombre que se pudiera entender hasta en Japón, que tú dijeras Daiquiri y la gente dice una combinación de cosas. Eso. Y esa ilustración tan bella, por ejemplo, como no podíamos sacarlo a él porque él era gerente de publicidad de Rory, él no podía salir una cosa. Entonces nos inventamos unas ilustraciones bellísimas hechas en aeriógrafo por Luis Saki, los diseños de Antonio Huisi. O sea, quería comentar esto. A mí me ayudó mucho que yo tengo mucha relación con los artistas plásticos y con los directores de cine desde muy joven. Entonces yo creo mucho en la estética. Entonces, claro, Daiquiri era un proyecto estético también, porque era una visual. Eso de las camisas hawaianas, lo que comentaba Daniel. Eso todo fue pensadísimo. Claro. Al extremo que Peter Botón me llamó un día a reclamarme, me dijo, Alejandro, tú que estás grabando una cosa que se llama Daiquiri, porque nosotros hicimos un acuerdo. Peter Botón y yo, fíjate qué emocionante, y perdona que abra un talento que sí, que es el dueño de esa corporación, no es Peter Botón, el máximo presidente. Él y yo éramos los que tomábamos las decisiones, más nadie. Ni junta ni nada. Y entre él y yo escogíamos el artista. Si a él le gustaba y a mí no me gustaba, no iba para el baile. Si a mí me gustaba y a él no le gustaba, no. Solamente los dos. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que yo no tenía cómo mostrarle a Daiquiri, porque Daiquiri no podía hacer un casting, porque era un concepto, no era un artista. Entonces yo hice escondido a Daiquiri, grabé 2 temas. Puro de eso amar fue uno. Y él me llamó, Peter, mira Alejandro, ¿cómo decirlo? Dale, claro, me sapearon por ahí, lo del estudio de grabación, sí. Llamaron allá a decirle, mira, aquí están grabando algo que se llama Daiquiri, ¿qué? Y yo, entonces él me llamó y yo le dije, mira, es verdad, disculpa, Peter, vamos a vernos en Telearte, que eran los estudios. Y cuando lo oyó se quedó fascinado, porque yo lo que hice fue grabar 2 canciones nada más, porque no podía grabar el disco porque no tenía presupuesto. Todas cosas que hay que pedirlas a tesorería, la plata. Es una corporación de 2.500 empleados en ese momento. Así es. Alejandro, como hay proyectos exitosos y discos exitosos como el de Daiquiri, seguramente en más de una ocasión te montaste en un barco que no despegó, y seguramente que hubo artistas, yo no te voy a pedir que los nombres porque sería como muy odioso. Bueno, si lo quieres nombrar, los nombres. Claro. No, aparte de la historia. Que me describas un proyecto que en tu mente funcionaba, pero que cuando fue a estudio, que cuando fue a escena, ese proyecto no arrancó y además significó pérdidas en términos monetarios, que significó pérdida de tiempo. O sea que pasaste por algún momento de estos que de verdad dijiste, bueno, aquí sí hay que tirar la toalla. Sí. Un disco. Yo tengo, no lo digo por pretensión, yo tengo un récord en la industria. Gracias a mis amigos, que eran muy buenos músicos, yo puse, Franco de Vita, yo todas las pegué. Eso no existe en la industria existe de 7-1. De 7 pegas 1. Entonces, exacto, sí. Y yo tuve ese don. Sí hice un grupo que eran miembros de las bandas estas que yo estaba produciendo, que se llamó el Grupo San Francisco. Con el Gordo Iván, 2 cantantes buenísimos, los 2 hermanos italianos que tenían una voz de ópera, pero cantaban divino. Era un grupo chévere, muy pop, muy en la onda de Spandau Ballet, que eran unos grupos ingleses que estaban muy de moda en los 80. Y, oye, fue un fracaso total. Y Peter me lo advirtió. Fue la única vez, sí, porque claro, eran mis panas, le grabamos el disco y no funcionó. Claro. Y yo me acuerdo que Sí. Adelante. No, eso era todo. No. ¿Qué pasó? ¿De qué te acordaste? Bueno, el baterista del grupo, el Gordo Iván, que es un músico que todos lo queremos mucho toda la vida, y es un tipo con mucho humor, me dijo, fono talento. No es fono talento. Fono es talento. Talento. Ahora, escúchame algo. Escúchame algo.
Oiga, hay una anécdota que yo siempre la cuento o con la que yo siempre hago la introducción para preguntarle esto a ejecutivos de disqueras. Porque en la última gira que hizo la Fania All Stars, que fue cuando el 35 aniversario, todavía vivía Jerry Masucci, ¿no? Que creo que murió 2 años después de esa gira. Jerry Masucci fue a Venezuela con la Fania, eso fue en el año 95, y de esa gira, por cierto, hay un disco muy bueno. Y le pregunta, un reportero le preguntó, era una conversación muy buena, donde estuvieron una entrevista a Bobby Valentín y a Jerry Masucci. Le pregunta al reportero, te quedaste con todas las disqueras de la época, acabaste con todas, constituiste un monopolio de la salsa, firmaste a todos los artistas que quisiste, ¿te faltó alguno? Y Jerry Masucci dijo, me faltaron dos, me faltaron dos, que nunca pude firmarlos, y me lo llevaría a la tumba, ese resentimiento. No pude firmar a Andy Montañez, porque era demasiado portorro. Andy Montañez estaba en Puerto Rico, y de Puerto Rico lo más que hizo fue a Venezuela, que fue donde graba con la Dimensión Latina. Y el otro, Oscar de León, que no pudo firmar Oscar de León. De hecho, hay una historia de que cuando Oscar de León le llegaron a ofrecerle, Oscar de León más bien contraatacó y dijo, no, yo lo que quiero es comprar la Fania. Espérate tú ese atrevimiento, ¿no? Oscar, ¿hay algún artista que hubieses querido firmar y que no pudiste? Bueno, yo tuve la suerte de que con todos los que tuve interés logré firmarlos. Hay un cuento distinto porque realmente, o sea, todo el mundo se acercaba a uno también. Yo no es que, tú sabes, oye, tener un canal de televisión y sobre todo tú sabes que atrajo mucho tener el mejor estudio de grabación de América Latina. Claro, por supuesto. Tú sabes cómo son los músicos. Claro. Oye, vas a grabar y además yo me traje ingenieros de sonido de Nueva York y de Londres que entrenaron a mis ingenieros de sonido, que todos eran, vamos a decir, muy jóvenes y no estaban exacto, no estaban infectados de todo el ambiente que había en los estudios de grabación aquí, porque el problema que había en Venezuela, que los ingenieros de sonido en los estudios de grabación en Venezuela eran los que decidían cómo tú querías hacer las cosas, porque eran dueños de los estudios. En cambio aquí le dimos un entrenamiento, trajimos ingenieros que eran amigos de Ilan y amigos de Alberto Schlesinger, que estaba en Nueva York, y entrenaron a estos mientras, por ejemplo, el disco de Ilan, el primero lo grabé con un ingeniero de sonido inglés, y los asistentes eran estos, Juan Carlos Socorro, Edgar Espinosa, Miguel Ángel Larralde, eran los chamos. Lo mismo, el disco de Daiquiri, nos traímos un ingeniero de Nueva York, amigo de Alberto, y grabamos. Y así fuimos entrenando a la gente. Entonces... O sea, que el problema era otro. El problema no era que quisiera firmar a alguien y no quisiera, porque no iba a querer firmar a semejante maquinaria. El problema era que, me imagino yo, llegaba un amigo que estudió contigo o que trabajó contigo o un amigo de tu esposa y llegaba y decía, mira, mi hijo Alejandrito Marcano canta unos galerones bellísimos, tú lo tienes que escuchar porque tú lo tienes que grabar, él va a ser una estrella. ¿Cuántas veces le pasó eso? Bueno, muchísimo. Además tengo una historia que ahorita me hiciste recordar, que la CanTV era un desastre en ese entonces. Sí. Tú levantabas el teléfono y tenías que esperar que cayera la línea. Eso pasaba en Venezuela, que era una empresa pública, volvió a ser pública ahora, unos años acá. Entonces, oye, tener líneas telefónicas era dificilísimo. Radio Caracas Televisión, que tenía tanto poder, porque realmente lo tenía, no podía conseguir líneas telefónicas. Entonces, me presentaron un tipo que cantaba música llanera y era el que adjudicaba las líneas telefónicas de la CanTV de Maíz. Pero lo firmaste. Wow, cuando el tipo lo firmé, por supuesto. Entonces, y yo le llevé la prueba de talento a Peter y le dije, mira, Peter, mira el tipo. Y el tipo tenía un feeling, ¿sabes? Tocaba sabroso, música llanera y tal. Y hicimos un canje. Oye, mira, lamentablemente es así. No consiguió la línea telefónica para Fonotalento. Entonces yo le grabé su disco porque el tipo era bueno.
Pero claro, no. Pero era bueno y además asignaba las líneas. No le dieron el blog completo. No, pero era bueno y asignaba las líneas, ¿cómo que no? Claro. Exacto. Y las líneas de Fonotalento me las dio fue él, y es más, les mandé una a Radio Caracas Televisión. Pero Alejandro. Sí, yo quiero regresar a Alejandro Marcano, discúlpame que te interrumpa, pero yo quiero regresar al tema que nos planteaba uno de los oyentes, porque está bien, se hizo fusión, se hizo música llanera, se hizo pop, se hizo inclusive aquellas maravillas que se lograron hacer con música tradicional venezolana. ¿Por qué ha sido tan difícil de forma tradicional para las disqueras venezolanas grabar el rock, a pesar de que ya en los 90 Sonográfica, por supuesto, apoyó la gente de Zapato 3, etcétera? Pero ¿por qué el rock fue tan difícil, sobre todo el rock pesado o cualquier tipo de rock prácticamente, que entrara en las disqueras? ¿Por qué a las disqueras no les gustaba? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, te voy a dar una respuesta musicológica, pues, ya, más de análisis, ¿no? Los países generan sus movimientos culturales, así como nos pasó a nosotros con el cinetismo, pues, que en artes plásticas, pues, fue una época. Y Venezuela, en ese momento, lo que realmente estaba produciendo, lo mejor que producía, lo que era original, auténtico, era el pop latino, pop rock. Eso era lo que estaba pasando, pero yo siempre quise hacer una nueva música venezolana, inspirado en el calipso, en el golpe de tambor, una cantidad de cosas. Yo iba para allá, hacia una nueva música venezolana, que pudiera ser internacional, que se pudiera bailar, porque uno de los problemas que tiene la música venezolana es que el joropeo, el 6x8, eso es complicado bailarlo. No es como el merengue, la salsa, todo eso que es en 4x4. Entonces, claro, lo que pasaba en ese momento en la música en Caracas y en Venezuela era la música pop. Había algo muy interesante que es el grupo Guaco, del cual yo... Que es un sonido. O sea, prácticamente quedó el sonido Guaco. Guaco es Guaco. Así es. Entonces, claro, pero yo atajé lo que quería la juventud venezolana, porque esos son movimientos que no tienen nada que ver con la disquera ni con nada. Eso nace en la sociedad. Uh-huh. Y la sociedad era Giordano, eran esos chamos. Era eso que llegó y que se hizo grande. Mira, el rock estaba en otra cosa. Ajá, antes de que terminemos, tú fuiste el iniciador de la guerra sonográfica Rodben, porque ya nos lo contaste, no dejen de ver la primera parte en el canal de Neomar y la explicación de esta guerra del responsable que es Alejandro Blanco. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó? Sí, pero él fue el responsable, se lo robó ahí. Sí, pero no va a contar cómo y con quién. Ajá, exactamente. Pero mira, ¿quién ganó a esta? Estamos en el 2021. Este régimen, estas últimas 2 décadas ha acabado con prácticamente todo en el país. Pero si te pido el balance, Alejandro Blanco Uribe, hoy, cuando estamos grabando este programa, ¿de quién crees tú que ganó esa guerra? Esta es una pregunta que le gusta mucho a Neomar. Sonográfica Rodben, ¿quién? La ganó Sonográfica. Esto. Sí, no. La ganó Sonográfica, pero Rodolfito era muy astuto. O sea, Rodolfito hacía muy buenos. Que eso es distinto a hablar desde el punto de vista financiero. Como decir, las empresas tienen sus productos y tienen sus finanzas. Entonces, y claro, por eso, porque el estudio de grabación fue muy importante, porque lo grabábamos aquí, con repertorio venezolano 100%, y a nivel de negocio, mira, te voy a dar un ejemplo nada más. Cuando tú, es distinto que Giordano llegaba al estacionamiento frente a Radio Caracas Televisión, se bajaba con el flow aquí y grabamos el video, a tener que a traer los artistas de allá, mandarlos a Europa, traerlos para acá. O sea, yo le gané el rating con Ilan y Giordano en Fantástico, le gané el rating a Venevisión, y ellos tenían a todos esos grandes artistas españoles que estaban pegadísimos en ese momento. Tú sabes la plata que cuesta traer y meterlos en first class en un hotel 5 estrellas, mandarles aviones de primera clase y todo eso, y yo les ganaba con mis chamos que vivían en la Candelaria Franco de Vista. Esa fue la astucia. Pero, de que el talento yo nacional... recuerdo esa pregunta que se la hicimos también a Sergio Pérez, cuando le preguntamos a Sergio Pérez quién ganó en esa guerra. Sergio Pérez respondió, no, ¿quién la perdió? La perdimos los artistas. Y él lo decía porque los artistas, él hacía un señalamiento que me parece que es importante valorarlo, de que los artistas venezolanos, a ver, el mercado venezolano era de tal tamaño
como que Daiquiri lograra vender 300.000, 400.000 discos, que el artista venezolano no vio como una cosa importante internacionalizarse. Y cuando se murió el mercado venezolano, en Argentina no sabe quién es Sergio Pérez. Eso de alguna manera no fue un error, el no pensar en el mercado internacional. Bueno, sería una historia muy larga que contar de los enemigos que uno tiene en la industria dentro de la propia casa, ¿entiendes? Que eso sería ya otro cuento. Y porque yo esa la vi. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Franco De Vita me pidió a mí, me dijo, Alejandro, oye, dame la carta de libertad para manejar mi producto internacionalmente. Italiano, de la Candelaria. ¿Qué pasa? Nosotros los otros éramos gente de clase media alta, lo que nos habíamos acostumbrado a la gran Venezuela, donde aquí estaba todo y no teníamos problemas. Viajamos a todas partes, todos estudiamos fuera. ¿Qué pasa? Franco la vio y yo le di la libertad, como me vino su manager de siempre, caramba, ahorita no me acuerdo el nombre, César Pulido, hermano de Abraham, que estaba en Radio Caracas, y me dijo, Alejandro, dame la libertad para yo manejar los espectáculos. Mira dónde fue para Franco De Vita. Solamente dos artistas de esa época lo lograron, que fueron Franco De Vita y Ricardo Montaner. ¿Qué fue lo que hicieron ellos distinto para lograrlo? Lo que hicieron distinto fue salir ellos y manejar el asunto ellos personalmente. Personalmente, exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la industria? Después sería otro cuento hay una revista que me sacó una entrevista muy desgarrada, que yo cuento realmente todos los enemigos que yo tuve en la industria, en el mismo grupo Radio Caracas Televisión, todas las trampas que me hicieron. Gracias al apoyo de Peter Botón, que era el dueño, pues me salvé, pero a mí me amenazaron de muerte, pues no te imaginas la cantidad de cosas que me hicieron. Eso, yo creo, señor Alejandro Blanco Uribe, que además nos ha dado usted un testimonio de excepción el día de hoy, que va a quedar para una segunda parte de esta conversación. Se nos ha acabado esta conversación. Oye, lamento mucho que me haya extendido tanto así. No, al contrario. Es que ha sido usted una extraordinaria persona. Yo quiero decirle algo a Neomar, a Alejandro Marcano y a usted también, estimado señor Alejandro Blanco Uribe, y a quienes nos escuchan en nuestros respectivos canales de YouTube. Se lo he dicho a todos, se lo he dicho a todas las personas con las que hemos conversado esta época, y normalmente se lo digo a la gente, a los venezolanos que han sido protagonistas. Hay que contar la historia de esto que pasó. O sea, es necesario que esto se cuente. Y yo creo que si hacemos un esfuerzo, y yo siempre se lo he dicho, nunca está de más las memorias, los artículos, el contar lo que pasó en esta época. A mí me parece que es importantísimo, porque de alguna manera las nuevas generaciones, por ejemplo, una persona que se pregunte, bueno, pero ¿por qué en Venezuela? Que me pasó recientemente con un documental. Hay un documental por allí que habla del rock en América Latina, que se llama Rompan Todo. Y hay una indignación muy grande en jóvenes venezolanos porque no ven allí a ningún rockero venezolano. Y eso debe tener una explicación de por qué cuando se habla del rock de Latinoamérica se habla nada más de Argentina y de México, y quizás de Chile. Eso, por supuesto, le pega mucho al músico venezolano de la nueva generación, al que no sabe que Daiquiri vendió 400.000 copias en los años 80. Entonces, eso yo creo que es un reto, ¿no?, que tenemos, y lo comprometo a usted a ayudarnos a grabar eso, a hacer eso exclusivamente, a hacer algún contenido debemos hacer donde contemos esa historia, la historia del pop venezolano, porque es necesario, ¿no? Así es, y Félix Ayuda del Festival Nuevas Bandas es una pieza muy importante. Importantísimo. Importantísima. Y de eso quiero contar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Yo conozco, porque, ¿sabes? Yo soy músico y soy de ellos. Yo soy uno de ellos, pues vamos a decir, que la industria me atajó. Así es. Esas cosas hay que contar a Alejandro Marcano, pero se nos acabó el tiempo. Sí, no, y yo aquí me ven distraído porque estoy trabajando y estoy ando. Y nos toca todo trabajar, y ha sido una magnífica conversación. Quiero darle las gracias
a Alejandro Marcano, que es productor de esta cosa, porque Alejandro Marcano es el que se encarga de contratar a los invitados, porque nos pudimos mover y conseguir casi que con la velocidad del rayo a Alejandro Blanco Uribe, gracias a una de nuestras espectadoras, que es su hermana, que vio en efecto la conversación con Sergio Pérez, y que fue Sergio Pérez el que dijo, no, Alejandro Blanco Uribe, o sea, fue quien lo nombró, y lo nombró Rudy La Escala, y lo nombraban todos, de Kiara, y entonces decía Alejandro Blanco Uribe. Entonces es una cosa importantísima y le agradecemos mucho a Alejandro Blanco Uribe haber estado con nosotros. No, y yo la diferencia de que en este trabajo de producción, que a veces no es fácil, uno se encuentra con sorpresa. Yo se lo manifesté a Neomar y a Daniel, este señor es un caballero, porque inmediatamente te escribí el email, inmediatamente, yo decía, Alejandro, yo cómo se me volvió el email, o con un cariño, y las veces que lo cambiamos, la verdad que yo creo que esos artistas llegaron a ser alguien porque contaron con una gente, con don de gente en la industria, ¿no? Así que yo se lo... Muchas gracias, hermano. Y prometo, a nosotros no podemos estar haciendo segundas partes inmediatamente porque, bueno, en este tipo de contenido siempre queda el gusto y la segunda parte nunca son buenas, ¿no? Pero siempre habrá cosas que podremos inventar. Claro, no, pero en este caso y con todo, pero en este caso particular, que es la historia vivida, quizás no escrita, yo creo que es necesario que hagamos algo nuevamente, otro contenido con Alejandro Blanco. Sin duda alguna. Aquí abajo queda en el comentario destacado y en la descripción del video los enlaces para que vayan al canal de Neomar a ver la primera parte y a mi canal a ver la segunda parte. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y recuerden que para estar en vivo e interactuar con nosotros, inclusive con sus preguntas y comentarios durante el tiempo que hacemos este programa, pueden suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/DeLaraF, patreon.com/Neoadolfo, en cualquiera de los dos, con los dos. Puede usted suscribirse en el plan full y, por supuesto, tendrá acceso a la grabación de este contenido 3x1 y de todos nuestros contenidos también. Neomar se ha portado hoy como yo calladito, porque no he leído nada. Se han portado muy bien los dos, tanto Neomar Ford Coppola como Alejandro Sefirelli. Si usted quiere saber por qué los estoy llamando así, usted debería estar suscrito para entender por qué razón surge este apodo para los dos. Pero nos vamos. Neomar empezó así como cerrada, callada. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, señor Alejandro Blanco Uribe. Y nosotros nos encontramos en otro 3x1 la semana que viene. Si no se han suscrito, yo no tengo Patreon, pero si no se han suscrito, les pido que se suscriban a los 3 canales, que es importante para nosotros, y le den like al contenido y lo compartan. Gracias a todos. Alejandro Blanco Uribe, un señor. Gracias, de verdad que sí. Hasta luego.